Experimento de conductismo operante de la Universidad de los Andes, Facultad de Medicina, Escuela de Psicología. Sus integrantes son Mesa María, Peña Inés, Quijada Andrea y Marquina Mariana. ¿Qué es el conductismo? El conductismo es una corriente de la psicología que se centra en el estudio de la conducta de los seres vivos y define dicha conducta como la relación entre estímulos y respuestas determinadas. Conductismo operante. Barnhouse Frederick Skinner fue un psicólogo estadounidense que propuso una teoría para estudiar el comportamiento humano complejo mediante el estudio de las respuestas voluntarias mostradas por el organismo cuando se ubica en un entorno controlado. Nombró dichos comportamientos como respuestas operantes. Skinner introdujo un nuevo término, la ley de efecto refuerzo, la cual fue una modificación de la ley de Thorndike, según la cual el comportamiento que es reforzado tiende a repetirse o a fortalecerse, mientras que el comportamiento que no es reforzado tiende a extinguirse o a debilitarse. Conceptos básicos del conductismo. 1. Estímulo. Este término se refiere a cualquier señal, información o evento que produce una reacción o respuesta de un organismo. 2. Respuesta. Es cualquier conducta de un organismo que surge como reacción a un estímulo. 3. Condicionamiento. Es un tipo de aprendizaje derivado de la asociación entre estímulos y respuestas. 4. Refuerzo. Son respuestas provenientes del entorno las cuales incrementan la probabilidad de repetición de un comportamiento. Los reforzadores pueden ser tanto positivos como negativos. 5. Castigo. Opuesto al refuerzo, son respuestas del entorno las cuales disminuyen la probabilidad que se repita un comportamiento. El castigo debilita dicho comportamiento. Los principales representantes del conductismo operante fueron Barnhouse F. Skinner, quien desarrolló la teoría del conductismo operante; John B. Watson, quien fundó la Escuela Psicológica del Conductismo; e Ivan P. Pavlov, quien formuló el condicionamiento clásico. Experimento base. El experimento en el que nos basamos es uno de los trabajos realizados por los estudiantes de semestres anteriores de las carreras de psicología de la Universidad de los Andes, llamado conductismo operante, realizado por Andueza, Ángel, Hernández y Uzcategui, el cual a su vez se basó en una guía de condicionamiento operante de la Universidad Nacional Autónoma de México, o UNAM. La principal similitud entre ambos experimentos es que su sujeto experimental fue un cavia porcellus o cuy. Diferencias con nuestro experimento. Entre el experimento base y el nuestro, se aprecian diferencias en las medidas del laberinto. En segundo lugar, el sujeto experimental del experimento base era de menor edad, peso y medidas. Y en tercer lugar, nosotros realizamos 17 sesiones, mientras que el experimento base realizaron solamente 9. Metodología del experimento. 1. Materiales del laberinto. Para la elaboración del laberinto empleamos los siguientes materiales: cartón grueso reciclado de cajas, rollos de cartón, cartulina de colores, silicón, grapadora, X-Acto y tijeras. Realizamos el diseño y luego procedimos a armar la estructura del laberinto. 2. Medidas del laberinto. Las medidas que emplearon fueron las siguientes: ancho, 39 centímetros, largo, 84 centímetros, alto, 26 centímetros y un recorrido de 183 centímetros. Los sujetos experimentales. Inicialmente adquirimos 2 sujetos experimentales de la especie Cavia porcellus, cuy, cobayo o conejillo de Indias, de la raza cuy abisinio, con la finalidad de que uno de ellos, a quien llamamos Sandy, fuese el sujeto de control y el otro, a quien denominamos Papo, fuera el sujeto experimental. Sin embargo, el sujeto experimental falleció tempranamente debido a una enfermedad respiratoria. Y, seguidamente, el sujeto de control también enfermó y fue dado de alta del experimento. Posteriormente, introdujimos un tercer sujeto experimental con el que logramos llevar a término el experimento satisfactoriamente. Las características del tercer sujeto son las siguientes: nombre, Cubi; especie Cavia porcellus; raza cuy abisinio de orejas largas; monocolor negro; fecha de adquisición el 5 de enero del año 2023. La edad actual es de 6 meses. Tiene un peso de 530 gramos y una talla de 27 centímetros. Recomendaciones bioéticas.
1. Cuidado con las temperaturas. Las temperaturas bajas hacen que el sujeto experimental requiera abrigo. Por otra parte, las altas temperaturas afectan la hidratación del sujeto. 2. Asegurar el recipiente de agua. Evita que el sujeto se moje y enferme posteriormente, ya que no se recomienda mojar a los cobayos tipo abisinio. 3. Asegurar el espacio. Se recomienda cerrar bien el espacio donde se encuentra el sujeto experimental para evitar accidentes como caídas, situaciones de escape o exposición a peligros externos. Programa de reforzamiento. Dividido en 3 fases, se divide en fase 1, reconocimiento del laberinto. Esta fase fue llevada a cabo sin estímulos ni reforzadores. Fase 2, uso de estímulos y reforzadores negativos, como ruido, campana, aire y guía externa. Prueba de reforzadores positivos, como alimentos. Fase 3, llevada a cabo con la integración de reforzadores positivos o alimentos. Variables independientes. Entre ellas encontramos la raza, el tamaño y el peso del sujeto experimental de la especie Cavia porcellus. El uso de reforzadores positivos de alimentos como piña, manzana y cambur. El empleo de estímulos negativos como el ruido, el aire y la guía externa. De 8 a 10 horas de ayuno antes de las sesiones en las que se usaron los reforzadores positivos o alimentos. Variables dependientes. El tiempo en que tardó el sujeto experimental en llegar a la meta. El incremento de las sesiones exitosas luego de aplicar los reforzadores. Variables intervinientes. La temperatura ambiental. En el lugar donde se desarrolló el experimento se registraron temperaturas de 16 a 12 grados centígrados. Cercanía de otro animal. En el sitio donde se ejecutó el experimento vive una gata tipo cálico de 3 años de edad no esterilizada. Temor a grupos. Se evidenció comportamiento evitativo en el sujeto experimental, afectando su conducta exploratoria ante el estímulo de exposición a un grupo de más de 3 personas. Sesión de prueba de estímulos positivos. Acá se tomaron en cuenta diferentes alimentos para ver cuál era exitoso en el sujeto. Alimentos fallidos. Entre ellos están el brócoli, el pimentón, el chocolate, la lechuga, la zanahoria, el tomate y la auyama. Entre los alimentos exitosos encontramos la conejarina multivitamínica, el cambur, la piña y la manzana. Bitácora de sesiones de condicionamiento. Del 5 al 10 de enero del 2023 se aplicaron 6 sesiones. En la sesión número 3 se llegó a la meta por primera vez. Del 13 al 18 de enero de 2023 se realizaron 6 sesiones más. En la sesión número 8 se evidenció un incremento en la velocidad al proporcionarle piña al final del laberinto como refuerzo positivo, alcanzando el mejor tiempo en atravesar el laberinto con una duración de 27 segundos. Del 20 al 25 de enero de 2023, en la sesión de 17, el sujeto experimental cruzó el laberinto sin reforzadores positivos ni negativos en un tiempo de 1 minuto 22 segundos. Resultados. Con los estímulos y reforzadores positivos y negativos, se logró que el sujeto experimental conociera y resolviera por completo el laberinto. En la última sesión no se emplearon estímulos ni refuerzos, y el sujeto experimental cruzó el laberinto en un tiempo de 1 minuto 22 segundos, evidenciando que se logró el comportamiento esperado. Muchas gracias por su atención.